Hola, primero que nada, gracias por la invitación. Mi nombre es Manuela y yo voy a estar presentando el trabajo que hicimos con Natalia y Pablo, que básicamente tratamos de estimar cuál es el potencial para tener trabajos verdes en Argentina. Entonces, la motivación de nuestro trabajo es que ha habido un creciente interés, en realidad de muchos países, en tratar de ir hacia formas más verdes de producción, más que nada por las grandes amenazas que todo el mundo conoce del cambio climático. Entonces, nosotros dentro de este interés nos vamos a estar centrando en un punto de vista que trata de entender cómo pueden las economías ir hacia formas más verdes de producción y qué cosas deberían tener en cuenta. Entonces, en este sentido, eh, nosotros nos centramos en algunas dimensiones que uno debería considerar para transicionar hacia estas economías más verdes, que es el punto de vista que toma la Organización Internacional del Trabajo, que es básicamente decir que cuando los países van hacia formas más verdes de producción, deberían tener en cuenta que esas maneras de transicionar deberían considerar dimensiones del trabajo decente. Entonces, la pregunta que naturalmente surge en estos casos es cómo hacer esa transición y en particular qué beneficios y costos va a generarle para un país ir hacia estas formas más verdes de producción. En la literatura hay cierto consenso generalizado sobre que ir hacia formas más verdes va a tener beneficios en el largo plazo. Nosotros ejemplificamos y mencionamos algunos trabajos que tienen que ver con beneficios en términos del empleo, o sea que va a generar más empleo, pero en cuanto a los beneficios en el corto plazo no están tan claros porque no está tan claro que todos los países, que para todos los países o puedan transicionar de la misma manera o puedan adaptar sus economías de manera más o menos fácil hacia estas nuevas formas de producción que sean más sustentables. Eh, en particular, lo que pasa es que hay una diferencia entre los países más desarrollados y los menos desarrollados en cuanto a cómo pueden ir hacia estas formas más verdes de producción. Y en lo que nos vamos a centrar nosotros es en la dimensión del el mercado de trabajo. Hay, como muchos saben, los países en desarrollo en general enfrentan fricciones en el mercado de trabajo y estas fricciones en el mercado de trabajo pueden hacer que la transición hacia formas más limpias de producción sea un poco más difícil de llevar a cabo o que en el corto plazo no sean tan claros los beneficios que se den en esta transición. ¿En qué contexto vamos a estar estudiando nuestro trabajo? Nos vamos a estar centrando en Argentina, que es un país en desarrollo y que en los últimos años ha estado implementando algunas iniciativas para producir de manera más verde, como ahí les mencionamos el programa Renovar y Probiomasa. Pero como muchos países en desarrollo y en particular como muchos países de la región de América Latina, tiene altos niveles de informalidad y esto está asociado a que estos niveles de informalidad se entienden como fricciones en el mercado de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos altos niveles de informalidad contrastan con la idea que presenta la Organización Internacional de Trabajo de qué dimensiones tiene que tener un país para poder transicionar hacia estas economías más verdes. En particular, lo que ellos consideran como, en la dimensión que ellos consideran como trabajo decente, estos trabajos informales no forman parte de esa idea. Entonces, nuestra idea del trabajo en este trabajo es entender cómo países con fricciones en el mercado laboral pueden pueden adaptarse a eh, estas economías más verdes. Y además de de la dimensión de informalidad, nos vamos a estar preguntando también qué características de los trabajadores o del trabajo en el que están los trabajadores puede también facilitar o dificultar la transición hacia estas formas más verdes de producción. Lo que ya está documentado en parte en la literatura para países desarrollados es que esta transición parece ser más fácil, por ejemplo, para aquellos trabajadores que tienen un nivel educativo más alto. Entonces, no solo hay diferencias
respecto de países desarrollados y en desarrollo en cuanto a, por ejemplo, dimensiones de informalidad, sino que también hay características propias de los trabajadores que también pueden tener algún efecto en ir hacia estas nuevas formas de producción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en nuestro trabajo? Nos preguntamos básicamente tres cosas. Uno es cuántos trabajos son considerados verdes en Argentina, entonces vamos a cuantificar estos trabajos verdes. Y después también vamos a analizar desde el punto de vista de la preocupación de la Organización Internacional del Trabajo, cuántos de estos trabajos verdes caen dentro de lo que ellos hablan sobre trabajo decente, o sea, cuáles de esos trabajos son compatibles también con las dimensiones de trabajo decente. Y por último, también estudiamos qué tipo de características de los trabajadores pueden facilitar o hacer más difícil esta transición. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a adoptar un enfoque ocupacional, es decir, nos vamos a estar mirando la ocupación en la que está el individuo y para cada una de las ocupaciones del individuo vamos a calcular un puntaje que nos va a decir qué tan verde es la ocupación en la que está esa persona. Esos puntajes, para poder calcularlos, vamos a utilizar datos de ocupaciones de una base de datos de ONET, que son datos de ocupaciones para Estados Unidos, y luego una vez que obtenemos esos puntajes, se los vamos a imputar a cada una de las personas empleadas en Argentina. Entonces, esto es un breve resumen de cómo se relaciona nuestro trabajo con otros de la literatura. El enfoque que usamos nosotros, como les decía, era que vamos a estar mirando las ocupaciones en las que está la persona. Ese es un enfoque que ya está bastante documentado en la literatura con los trabajos de Autor y Acemoglu y otros más también, en lo que ellos ya han estado aplicando el enfoque de las ocupaciones, es decir, mirando la ocupación en la que está el individuo para estudiar qué implicancias tiene eso en diferencias de ingresos o en la economía. Y más cercano a nuestro trabajo es aquellos trabajos que también han empezado a estimar y medir empleos verdes, en general para Estados Unidos y para Europa, tanto los trabajos de Estados Unidos como para Europa, los dos utilizan esta base de datos de ONET, que es las ocupaciones de los trabajadores de Estados Unidos, y quizás en lo que difieren es en cuál es la definición de empleo verde que van a estar usando. Y por último, hay un trabajo también hecho que mide cuántos empleos verdes hay en Argentina, previo al que hicimos nosotros, y la diferencia con el trabajo anterior es que ellos, en vez de usar el enfoque ocupacional que usamos nosotros, usan entrevistas y encuestas para estimar el empleo verde por sector y empresa. ¿Qué datos vamos a usar? Vamos a usar los datos a nivel individuo para conocer las características de la persona que pueden dificultar o facilitar esta transición. Eso lo sacamos de la encuesta permanente de hogares para el periodo 2015-2021. Y como les mencionaba, vamos a usar datos sobre la composición de las tareas de las ocupaciones de ONET para calcular el puntaje de cuán verde es un trabajo. Ahora en la filmina siguiente les voy a contar por qué estamos usando los datos de ONET. Y luego lo que hacemos es, una vez que a cada ocupación de la base de datos de ONET le imputamos el puntaje de cuán verde es esa ocupación, se lo vamos a extrapolar eso a todas las personas empleadas en la encuesta permanente de hogares para llevarlo a datos de Argentina. Sí. Para eso después conocer las características de la persona, cómo influyen en el puntaje de cuán verde es la ocupación que ellos tengan. Para poder ver si, por ejemplo, el nivel educativo de la persona está correlacionado con el puntaje que tienen ellos de cuán verde es la ocupación. Por eso hay tres maneras de, bueno,
en lo que hemos visto hay distintas definiciones de ver cuán verde es un trabajo. Una es la de binaria, que es definir si una ocupación es verde o no, y hay otras continuas que te cuentan cuántas tareas verdes, por ejemplo, haces vos respecto del total de tareas que tenga esa ocupación. Esa parte de definir esas variables para ver cuán verde es un trabajo, nosotros los tomamos de lo que ahora iba a comentar, el módulo de ONET, que ellos ya definen qué categorías ocupacionales son verdes, y a partir de esas categorías ocupacionales se pueden calcular esos puntajes de cuán verde es una ocupación. ¿Sí? Ok, sí, está más adelante. Acá voy a hacer un breve resumen de estos datos de ONET y para que se entienda quizás un poquito mejor para qué los usamos. ONET, como les decía, es una organización que es una base de datos que tiene datos de las ocupaciones de Estados Unidos. Tiene datos sobre la ocupación y sobre tareas que se hacen en cada una de esas ocupaciones. Y ellos hace unos años desarrollaron un módulo para poder ver las implicancias de la economía verde en las ocupaciones. El argumento que ellos presentan para ver por qué se centran en las ocupaciones es que si bien hay un montón de actividades económicas que forman parte de la economía verde, como por ejemplo las que reducen el uso de combustibles fósiles o la emisión de los gases de efecto invernadero, en realidad dentro de esas actividades puede tener un efecto diferente dependiendo del tipo de ocupación que se analice. ¿Por qué? Porque por ahí en las actividades que están asociadas al uso de combustibles fósiles pueden haber tareas administrativas y esa tarea administrativa no tiene el mismo efecto no tiene el mismo puntaje verde que otra tarea o un ingeniero ambiental que sí tenga un efecto mayor en reducir la contaminación en esos casos. Entonces, en ese módulo lo que ellos hacen es centrarse en la medida en que las actividades y tecnologías de la economía verde pueden o aumentar la demanda por las ocupaciones que ya estaban, o cambiar los requerimientos del trabajador o del trabajo que se necesitan para hacer una ocupación, o generar condiciones únicas para el trabajo o para los requerimientos del trabajo. Y en base a esta idea, con la base de datos de todas las ocupaciones que tienen de Estados Unidos, eh, identifican 3 categorías ocupacionales que se van a ver afectadas por la transición hacia economías más verdes. Entonces tienen ocupaciones que se espera que experimenten aumentos en la demanda, ocupaciones que van a experimentar cambios importantes en el contenido de las tareas, y ocupaciones que antes no existían y que se van a crear como consecuencia de esta transición. ONET lo que hace además es, para estas últimas 2 categorías ocupacionales, identifica también tareas verdes dentro de esas ocupaciones. Y después lo que hacen también es enumerar 12 sectores principales de la economía donde uno puede encontrar estas ocupaciones verdes. Ahora bien, con estos datos de ONET, uno lo que puede hacer es definir las variables de cuán verde es una ocupación. Y eso lo puede identificar de 3 maneras. Es una definición binaria y 2 definiciones continuas. La definición binaria es si una ocupación es verde o no en función de si es una ocupación que pertenece a cualquiera de las 3 categorías que les mencionaba recién. Para las definiciones continuas, solamente se van a poder calcular para las ocupaciones que están en las categorías 2 y 3, que son para las categorías en las que ONET también recopila información sobre cuántas tareas verdes se tienen ahí. Entonces, en la primera definición continua es simplemente contar para cada ocupación J cuántas tareas verdes tiene esa ocupación respecto del total de tareas. Y después hay otra definición continua más restrictiva que lo que toma son las tareas centrales dentro de cada ocupación. Ahora bien, con esto nosotros podemos calcular el puntaje de cuán verde es una ocupación usando esas 3 definiciones, las 2 continuas y una binaria. Y lo que nos queda hacer es, tenemos esos datos con las ocupaciones de Estados Unidos y los tenemos que llevar a imputárselos a cada persona empleada en la encuesta de hogar.
¿Cuál es el problema ahí? Que la base de datos de ONET, eso está, la ocupación está puesta a 8 dígitos de la clasificación uniforme ocupacional y nosotros tenemos que llevar de esa clasificación de 8 dígitos a la clasificación internacional uniforme de 2 dígitos, que es la que usa la encuesta permanente de hogares de acá de Argentina. Y eso nosotros lo vamos a hacer en 2 pasos. Primero vamos a ir de 8 dígitos a 6 dígitos, que esa correspondencia ya la provee la Oficina de Estadísticas de Estados Unidos, y vamos a seguir la literatura que también miden empleos verdes y vamos a calcular el promedio simple de esos indicadores. Y después el paso quizás que es un poco más desafiante es ir de estos 6 dígitos a la clasificación de la encuesta de hogar, que es de 2 dígitos, y es un paso más desafiante porque muchas de las ocupaciones de a 6 dígitos pueden machear con más de una ocupación en lo que es de 2 dígitos. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Seguimos el trabajo de Dingell y Niemann y aplicamos una especie de ponderador para esos casos en los que una ocupación de 6 dígitos machea con más de una ocupación en lo que es 2 dígitos. Y esto por ahí lo voy a pasar un poquito rápido. El ponderador que armamos es en base a el peso que tenga ese empleo de 6 dígitos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos y lo comparamos con el empleo de la clasificación que usan en la encuesta de hogar. Ahora bien, una vez que hacemos todos estos pasos, nosotros ya llevamos de 8 dígitos a 6 dígitos. Algo que no dije cuando hablo de 8 dígitos es que la descripción de la ocupación es con más grado de detalle. Cuando la llevamos a 2 dígitos es un poco más agregada a esa clasificación, pero es la que usan en la encuesta de hogar. Entonces, una vez que hacemos esos 2 pasos, acá les muestro el resultado de los puntajes de cuán verde es una ocupación en la estructura ocupacional de Argentina. En el eje del asilo lo que tenemos son las distintas ocupaciones que hay en Argentina en 2 dígitos, y en el eje de las X lo que tenemos es cuál es el puntaje en cada una de esas 3 medidas de esos indicadores que les comentaba recién, cuál es el puntaje de cada una de las ocupaciones. Hasta acá lo único que hicimos es imputarles el puntaje a las ocupaciones. Lo que nos queda ver, para poder cuantificar cuántos empleos verdes hay en Argentina es definir qué es un empleo verde. Entonces, respecto a la definición de empleos verdes, seguimos el trabajo de 2 autores y es que vamos a definir a los empleos verdes como aquellos que tengan un alto potencial verde. La pregunta siguiente es, ¿qué vamos a considerar como alto potencial verde? Y en este caso vamos a considerar a aquellas ocupaciones que tengan un puntaje mayor a un factor multiplicado por la media de cada uno de estos puntajes. Lo que hacen estos autores es hacer lo mismo, también toman un factor multiplicado por la media de esos indicadores, o el trabajo de Lopsiger y Ruxer considera las ocupaciones con alto potencial verde como aquellas que tienen un puntaje mayor a 0,5 y ya está. Ay, ok, bueno, entonces esto lo paso rápido. Esto está más detallado en el paper. Nosotros tomamos un factor para maximizar con las estimaciones ya hechas para el otro trabajo de Argentina. Y esto lo paso rápido. Lo que vemos es, ese es el límite que usamos para definir cuán verde es una ocupación. Y entonces fíjense que las ocupaciones que están a la izquierda de ese límite son ocupaciones que no van a ser consideradas con alto potencial verde, y las que están a la derecha sí. Y lo que hacemos es, una vez que ya definimos ocupaciones con alto potencial verde, podemos cuantificar cuántas hay en Argentina. Y además, para tener en cuenta esa preocupación de la Organización Internacional del Trabajo, también vamos a definir empleos con alto potencial verde y que están en puestos formales, y lo hacemos con una definición legal de informalidad y una definición productiva, que eso después entro más en detalle, pero es algo que se usa bastante en la literatura de mercados laborales.
Y lo que encontramos cuando hacemos eso es que entre el 25% de los trabajadores se encuentran en empleos verdes, y cuando consideramos las dimensiones de informalidad, lo que encontramos es que es un número menor de trabajadores son los que están en empleos verdes. En esta tabla les puse un resumen donde vemos, ahí tienen el 25%, que es sin considerar la dimensión de informalidad, y acá tenemos 12% y 15%, dependiendo de la definición de formalidad que usemos. Y lo que vemos también es que hay bastante heterogeneidad dentro de los sectores económicos respecto de cuáles son los que tienen más trabajos verdes respecto de otros. Y esto ya lo paso rápido, así ya termino. Lo último que me quedaba ver para el trabajo era, además de cuantificar, ver qué características de la persona pueden facilitar o dificultar esta transición hacia una economía más verde, y ahí lo que hacemos es, estimamos el siguiente modelo, es decir, tenemos el puntaje de cuán verde es una ocupación para cada persona, y vemos de qué depende eso, y para ver de qué depende eso agregamos variables de la persona como el género, la edad, el nivel educativo, el sector de actividad en el que se encuentran, el tipo y tamaño de la empresa, y una variable categórica que lo que dice es si esa persona está en un puesto formal o no. Entonces, de esta manera, con estas variables nos van a permitir ver si tienen un efecto positivo o negativo en estas variables de cuán verde es un empleo. Y lo que encontramos en estos casos, el resultado de la regresión, no se los puse acá porque quizás no importa tanto el número, sino si tienen efectos, si es un efecto positivo o negativo. Y lo que vemos es que los hombres tienen un mayor potencial verde que las mujeres. Esta brecha se reduce cuando uno solo pone la lupa en los trabajos formales. Después lo que encontramos es que hay una relación positiva y creciente con la edad, es decir, las personas más grandes, ser una persona más grande tiene un efecto positivo en estos puntajes de alto potencial verde, y esto puede estar asociado al hecho de que está documentado en la literatura de mercados laborales, que quizás los jóvenes cuando entran en el mercado laboral probablemente lo hagan en puestos de empleo más precarios y que no están asociados con un puntaje verde más alto. Y lo mismo encontramos, al igual que varios trabajos que miran empleos verdes para Estados Unidos y para Europa, y es que las personas que tienen niveles educativos más altos, en general en particular superior completa, o sea que terminan la secundaria, eh, para ellos es más fácil transicionar hacia formas más verdes de producción. Y encontramos que los sectores con mayor potencial verde respecto de la agricultura son la construcción, el transporte, la minería y la industria. Y después, en cuanto a la dimensión de informalidad, que yo les decía que también mirábamos esa dimensión en la estrategia empírica, lo que encontramos es que la informalidad está negativamente asociada con todas las medidas de potencial verde. O sea que si una persona está en un puesto informal, eso va a hacer que sea más difícil para esa persona transicionar hacia formas más verdes de producción. Pero cuando miramos la muestra de asalariados, que es una submuestra de todos los trabajadores, ahí lo que vemos es que la informalidad parecería tener un efecto positivo sobre las medidas de potencial verde, y en ese caso lo que argumentamos es que la transición verde podría ser incompatible con la búsqueda de un trabajo digno, o sea, es decir, un trabajo formal para este grupo de personas. Y ya con esto termino. La limitación principal quizás de nuestro trabajo, que son varias críticas que también tienen trabajos que usan el enfoque de ocupaciones, es que estamos usando ocupaciones, estamos mirando la composición de las tareas de las ocupaciones que son de Estados Unidos, y que quizás esas tareas o esas ocupaciones puede que no sean las mismas cuando uno mira países en desarrollo como Argentina, pero es un método que en la literatura se usa bastante, ya sea fuera de Estados Unidos, para poder mirar cuán verde son los empleos en una economía. Y ya para el futuro sabemos que hay otras bases de datos que también captan ocupaciones y que se podrían usar también para
poder cuantificar cuántos empleos verdes hay en Argentina. Y otra, que es una base de datos que tiene los censos. Lo que también estaría bueno mirar es, una vez que uno cuantifica cuántos empleos hay en Argentina, cómo es esa distribución regional. Es decir, hay regiones que tienen más empleo verdes que otras, y eso uno lo podría hacer con esas bases de datos de censos. Ahí, ya está. Sí. Lo miramos agregado para toda Argentina. No, no miramos por región. De eso estaría bueno para hacerlo. Sí, lo que sabemos, lo que podemos saber nosotros a partir de, estamos usando datos de encuestas de hogares, eso le preguntan, o sea, son datos que la persona reporta. Lo que ahí sabemos es en qué sector de actividad está, también en qué región vive, y en el tipo de empresa que está. La única distinción por ahí que podemos hacer es entre empresa grande y empresa pequeña. La región, eso sí, sí no lo hicimos en el trabajo, sinceramente, pero sí se puede hacer porque eh, en la encuesta de hogar vos sabés dónde vive esa persona. No lo incluimos en el trabajo, no hicimos el análisis regional. Sí, 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 sí. Sí, sí, eso lo planteamos como una extensión también para verlo. Una vez que ya cuantificamos, claro, en general, en toda Argentina, eso está bueno para ver después diferencias regionales. Sí, no, gracias. Formal, sí, 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 ahí sí, quizás no fui clara porque me queda poco tiempo. La definición que usamos para formalidad, cuando incluimos la dimensión de formalidad, es una persona que está en un empleo con alto potencial verde, sí, tiene un puntaje mayor al que les había comentado, el del límite, y además está en un puesto formal. Cuando definimos formalidad, sí, incluimos esas dos. Y es informal si está en un puesto formal, pero, perdón, y tiene un bajo potencial verde, si está en un puesto formal, pero con un puntaje más bajo, o es una persona informal. Así. Eso era con la definición, sí, creo que era la definición de formalidad productiva. Eso es para todo el periodo, sí, 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 sí. Porque ahí lo que miramos es el puntaje está fijo en todo el periodo, entonces lo que miramos son cambios en las ocupaciones. Mm, sí. Ah, claro. Ah, claro, sí, sí. En, en algunos tuvimos una charla con, sabíamos que estaban haciendo otro trabajo, Mariana Conterán y otros economistas. Estuvimos charlando en las diferencias que teníamos. Por ahí era el cómo nosotros, cómo íbamos desde los 8 dígitos de ONET a los 2 dígitos, que tomábamos el promedio simple, por ahí venía por eso, por ese lado. Las diferencias después en los niveles que nos daban. Claro, sí,
Claro, sí, claro, claro, sí. Nosotros habíamos comparado las estimaciones nuestras con las del trabajo de Ernst. Nos daban parecidas también, dentro en línea. Comparamos para el mismo año que ellos tomaban también. Acá hay una pregunta ¿no? por el chat o levantó la mano, creo que Fernando Pérez Ezeiza, a ver si lo puede, digamos, dar. ¿Cómo está? ¿La hago así a la viva voz? Sí, decirle así, Bernardo. Ah, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, muchas gracias. Les felicito por el trabajo. Me parece muy interesante. La pregunta que hacía para este panel era la siguiente. Hay un informe de áreas de vacancia del Ministerio de Educación de la Nación en Argentina, donde región por región y también a nivel país detectan las profesiones de distintas áreas que van a tener mayor demanda en los próximos años. Y quería saber si tenían previsto o si lo habían analizado correlacionar la demanda académica, pensando también en nuestra universidad, en nuestra oferta académica, con los empleos verdes o con la tendencia de empleos verdes. Si están pensando en continuar estudios o si ya lo hicieron, esta correlación entre lo que se hizo a nivel oficial como demanda de empleo y nueva oferta académica. Yo pertenezco a la oferta académica agro y en todas las regiones surgió como potencial demanda en Argentina. Bueno, quería saber si están pensando también en virtud de los empleos verdes. Y bueno, gracias por la posibilidad. Sí, ahora lo que hicimos es, o sea, una vez que miramos a nivel Argentina cuántos empleos verdes que había, sí, lo que tenemos en mira es quizás después hacer un enfoque más regional para ya poder cuantificar y ver diferencias regionales en cuanto a ocupaciones que por ahí tienen un más potencial verde que otras y también ver eh, cómo o qué tipo de recomendaciones de política pueden ir en base a ese tipo de ocupaciones. Muchas gracias, muy amable. No, sí, eso está buenísimo. Quizás la principal limitación que tenemos en todo eso es que no tenemos una base de datos tan rica que nos permita ver todas esas preguntas acerca de, o sea, nosotros lo único que sabemos es la ocupación que tiene la persona y nada más, pero estaría buenísimo también saber, claro, sí, sí, sí. No, eso hasta ahora la base de datos que usamos nosotros, que es la encuesta de hogar, no lo pregunta, pero sí, estaría buenísimo para después poder eh, incluir eso en el análisis.